Hoy estamos con Isaías 22. Habíamos quedado, el capítulo anterior, leo el verso último para recapitular. Dice: y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Kedar, serán reducidos, porque Yahweh Elohim de Israel lo ha dicho. Eso ya lo expliqué en el estudio anterior, entonces continúo, puesto que en realidad hace una separación ahí. Y dice: profecía sobre el valle de la visión. Entonces inicia una profecía nueva, lo cual quiere decir que se inicia una interpretación. En hebreo, valle es gay. Valle se dice gay, por eso Gehinom. El Gehinom, que es el infierno, es el valle de Hinnom. Gehinom. Así se le llama al infierno. Hay un valle que se llama así, pero se cree que debajo de eso es donde se encuentra el infierno, en el Seol. Entonces, esto sería gay, Gizion, Gizayon. Gay Gizayon, el valle de la visión. Gizayon, recuerdan, visión. Entonces está diciendo palabra o parábola para el valle de la visión. Profecía sobre el valle de la visión. Y dice: ¿qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Dos cosas. Una, que en las casas de ese tiempo, para entrar se bajaba. Básicamente la parte, lo que hoy en día para nosotros es la parte de delante de la casa, antes era la parte de arriba de la casa. Entonces el subir era como para salir, similar a cuando Yahushua dice que los que tengan que huir, que no bajen a tomar nada. Eso por un lado. Por otro lado es porque como era así, la gente tendía a salir de la casa y subir en lo más alto de la casa, que sería hoy en día el techo, para adorar a los falsos Elohim, para adorar ídolos. Entonces es como si estuviesen subiendo al techo para buscar poderosos que los salvasen. Por ejemplo, como hoy en día, que ya la gente, me imagino que ahora sí está orando más que antes, pero a los falsos Elohim. Entonces, qué curioso la pregunta: ¿qué tienes ahora? Por otro lado, aquí hay un comentario con respecto al Valle de la Visión y dice: frase oscura, posiblemente se refiere al Valle de Hinnom, el Gehinom. Como decía, bueno, lo primero, como si estuvieran en problemas y por ende ahora sí están buscando al poderoso, sin embargo buscan a través de nombres falsos, a través de ídolos, subiendo los terrados como hacían en el pasado. Después menciona: tú llena de alborotos, como en el caso de, ¿verdad?, hablar de Jerusalén, los alborotos que se dan por la tierra entre palestinos, bueno, entre musulmanes y judíos. Curiosamente ayer leí un comentario de un supuesto rabí que decía que los judíos no son indígenas de Israel, para lo cual se pueden decir un montón de argumentos y todo dependiendo de desde qué punto de vista se esté, puesto que ya hemos hablado de los judíos falsos. Obviamente los judíos falsos no son de la tierra de Israel, la mayoría de ellos son europeos. De hecho, alguien mencionó eso entre los comentarios, me dio mucha risa que abajo puso alguien: de hecho, si usted investiga, se dará cuenta que la mayoría de los judíos no son ni siquiera israelitas, no salieron de Israel, sino que eh, todos venían de Europa. Y alguien ahí se puso a reclamarle. Pero bueno, la mayoría de comentarios eran diciéndole un montón de cosas, como atacando, criticando, burlándose, ofendiendo a este supuesto rabino por haber dicho eso. Y todos judíos, por si algo. Judíos en contra del supuesto rabino. Y digo supuesto rabino porque la verdad lo que enseña no es de Yahushua, pero y tiene el título. Lo que me da risa es que un montón de judíos tratándolo malísimo y diciéndole un montón de cosas de que no era rabino, cómo se le ocurre, que esto, que lo otro. Pero a eso mismo muestra que, como en todas las religiones, al final escogen al rabino con el que les diga lo que quieren oír. Porque hay rabinos que dicen una cosa, hay rabinos que dicen otra, y dependiendo de eso, el judío se acomoda. Igualmente en el cristianismo, por supuesto. Entonces, me pareció curioso que él estaba diciendo una verdad con respecto a los judíos falsos, una mentira con respecto a los verdaderos israelitas. Pero como los judíos se creen israelitas, entonces se le vinieron encima. Pero por eso es que por otro lado he dicho yo de que desde el punto de vista de Yahweh todo es verdad.
Entonces hay que ver las cosas desde su punto de vista para poder entender la verdad de cada cosa. Y me parecía curioso, digamos, él decía una verdad que depende de donde se vea, puede ser mentira, puede ser cierto, pero a pesar de ser algo que puede ser cierto, todo el mundo estaba peleando, eso era todo. Nadie estaba tratando de hacer, Llegar a la verdad. de llegar a la verdad, exacto. Era todo el mundo peleando. ¿Cómo se lo que imbécil? De hecho, todo empezó con que leí a alguien que puso, nunca, a mí no me gusta decir cosas malas de la gente, pero nunca he visto una persona tan tonta en Twitter. Y veo yo que es un rabino, yo, mira, voy a ir a ver. Y era eso. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú llena de alborotos, pasan en alboroto, pasan en guerra, pasan en pleito, pasan aún entre los judíos. ¿Se acuerdan lo que el dicho que dice que donde hay dos judíos hay tres opiniones? Las sinagogas son un alboroto, con todo el respeto a la mayoría, en el sentido de los que anden buscando el Todopoderoso. Tendrán que admitir que la mayoría de sinagogas es un alboroto. Es mucha la bulla, todo el mundo está tratando de llamar la atención con sus rezos, con su vestimenta, con su movimiento de adelante para atrás. Puro alboroto. Ciudad turbulenta, ciudad alegre. ¿Verdad? Que en el pasado era una ciudad muy alegre. Hoy en día no sabría. Yo hoy en día lo vería difícil porque tuve la bendición de ir y la gente no se veía nada alegre. Y fui en Shavuot. Bueno, fuimos en Shavuot, sin embargo para ellos ya había pasado, por si algo, ¿verdad? Ustedes saben cómo es con ellos. Pero en todo caso fuimos en un tiempo festivo. Pero Jerusalén se supone que es una tierra de fiesta, como dice Yahweh cada rato, la novia, los ancianos, los niños jugando, etcétera. Pero después él profetizó que por el pecado eso se acabaría por un tiempo. Entonces, por si algo, si es una fiesta, si es una tierra de fiesta, por eso hay que ir ahí en las tres principales fiestas de Yahweh, pero por el pecado se convirtió en una tierra de lamento y demás. Dice, tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Qué curioso, el testigo como Moshe viene con el arco. Y todos los que no creen en Yahweh van a huir del arco en el sentido de huir de la doctrina, huir de la verdad. Van a morir por su rebelión, van a morir por su pecado, van a morir por rechazar la verdad. Y se podría decir, el momento cuando ya se manifieste su muerte, van a morir en la gran tribulación, no en la espada del segundo sello, en la tercera guerra mundial, ¿sí me explico? Entonces tú, llena de alboroto, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada, ni tus muertos, ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco. Dice, todos tus príncipes juntos huyeron del arco, el arco que viene a confirmar el pacto. Fueron atados todos los que en ti se hallaron. ¿Se acuerdan lo que Yahushua habló de la parábola del trigo y la cizaña? Que la cizaña sería atada y echada al fuego. Entonces todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos, sin importar a dónde hayan llegado, van a ser atados juntos, porque van para el mismo lugar. Y si está hablándole al valle Gehinom, tiene demasiado sentido, ¿verdad? El hecho de que todos van a ser echados en ese mismo lugar, en el infierno. Donde sea que vayan en la tierra, al final van a ser juntados en el mismo lugar. Igual que los escogidos, van a huir, pero van a ser juntados en el lugar preparado. Aunque habían huido lejos. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Entonces ahí vemos la confirmación de que está hablando de Jerusalén. Y no solo eso, que está hablando también de los muchos, al mencionar pueblo. De la destrucción de la hija de mi pueblo, la descendencia de la congregación. Recuerdan, en Apocalipsis 12 se va en contra de la descendencia. Por eso, la hija. Dice el verso 5. Porque es día de alboroto, de angustia y confusión. De hecho, ayer escuché, bueno, por un lado ya les había mencionado la noticia del niño autista llamado Daniel, judío, que según los judíos tiene una conexión directa con el Todopoderoso, al menos con los ángeles o la profecía. Entonces interpretaron o tradujeron lo que dijo y hablaba de que ya el Mesías estaba en la tierra, que en los hospitales están matando a la gente, no es... Mucha gente la están matando, no es que se muere de corona, sino que la matan y después ponen corona como razón de la muerte.
y otros detalles. Ahora leí otra noticia, creo que fue ayer, la madrugada, leí otra noticia de un judío, un rabino muy famoso también, que supuestamente ha dicho algunas cosas y se han cumplido, lo respetan mucho, y el hombre estaba diciéndole a todos los judíos del mundo que el Todopoderoso les dice que se vayan ya para Israel, que se vayan ya para Israel, aunque tengan que ir a vivir en tiendas, que es mejor a que vayan a sufrir ahí un poquito, a que los maten entre las naciones. Básicamente está diciendo, ya los van a empezar a matar, ya los van a empezar a buscar para matarlos, ya la policía está en contra de ustedes, ya esto y lo otro, y hay lugares donde la policía ya no está, digamos, en Estados Unidos la policía en algunos lugares ha evitado meterse en problemas, entonces la gente está tomando la ley por su cuenta y según los judíos el antisemitismo va a subir mucho, entonces los van a atacar, les está metiendo un montón de miedo, básicamente que los van a matar, les está diciendo ya viene el holocausto, entonces váyanse para Israel aunque tengan que vivir en tiendas porque ya el Mesías está acá. Entonces ya es una y otra y otra y otra y dice que en cualquier momento se va a revelar, que ya no importa, o sea que ya se va a revelar en el momento de Yahweh, no en el de la gente, porque hasta el momento, según el judaísmo, Yahweh estaba esperando a ver si los judíos se arrepentían, pero no se arrepintieron. Entonces Yahweh dice, ok, ya es la última y ahora sí se va a revelar, quieran o no quieran, y si no vienen a Israel, según los judíos, los van a matar donde estén. Como sabemos, sí van a llegar a matar a los muchos, donde quiera que estén, eventualmente, bueno, 3 años y medio, digamos, si fueran 3 años y medio, muy poco, entonces casi que se podría conectar con eso que está diciendo el judío, pero él lo está haciendo todo según judaísmo, ¿verdad? Según los que se visten igual y tienen los colochos y todo eso, bueno, algunos, no todos tienen los colochos, pero ustedes saben a qué me refiero con el aspecto judío, porque tras de eso es parte de lo que hacen, ¿verdad? Marcar que son diferentes, con la ropa y demás. Entonces, eh, cuando lleguen a matar a los muchos, va a ser gente, como ya hemos visto, que decía creer en el Mesías, pero no tenía la verdadera doctrina. Los judíos no creen que el Mesías ha venido. Entonces eso hace una gran diferencia de cómo se va a cumplir. Lo que él está diciendo en cierta forma es verdad, pero no directamente cómo lo está diciendo. Me refiero con los judíos. Porque el judío que rechace a Yahushua le va a ir bien porque va a aceptar a la bestia. Le va a ir bien un ratito, ¿verdad? Me refiero. Va a aceptar a la bestia. Después de 3 años y medio le va a ir espantoso eternamente. Por si algo, ¿verdad? Para que no me malinterprete. Se pondría la marca y todo lo demás. Entonces, dice, de angustia y confusión de parte del soberano Yahweh de los ejércitos. Vean qué particular. Porque es día de alboroto, como el día de Yahweh para los impíos va a ser día de alboroto, que empieza en el sexto sello, el día de Yahweh. Por otro lado, el día de alboroto también se referiría, por ejemplo, cuando la persona específicamente le llegue su día, o a Jerusalén le llegue su día cuando se manifiesta la abominación desoladora. ¿Verdad? Que Yahushua dijo, cuando vean a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, los que estén en Yahudá huyan a los montes, lo cual es particular, porque entonces este judío está diciendo, vengan todos para Yahudá, y Yahushua más bien dice, huyan cuando aparezca la abominación desoladora. Entonces, curioso que el Shabbat leímos, bueno, el Shabbat leímos lo de los nombres, el próximo Shabbat leemos lo de la Torre de Babel, muy poderoso. Babel quiere decir confusión, y Yahweh descendió y vio lo que estaban haciendo, entonces confundió el lenguaje. Curioso que aquí estamos viendo hoy, porque es día de alboroto, de angustia y confusión. Ahorita el mundo está en angustia y confusión. Angustia por el corona y otras cosas, pero yo creo que lo del corona es lo principal del que está en angustia del mundo. Encerrados en las casas, sin poder disfrutar la vida, sin poder trabajar para seguir viviendo, etcétera. Y confusión, porque no se sabe qué es verdad, no se sabe qué es mentira. Babel. ¿Cómo? Babel. Babel, exactamente, puro Babel. Y es para establecer el nuevo orden mundial, que ese ya es la Torre de Babel. O sea, al final es Babel simplemente multiplicada la confusión. Entonces, de angustia y confusión de parte del soberano, es Yahweh el que está permitiendo que todo esto suceda. Y lo está haciendo suceder para ver si se arrepienten, para ver si ya le vuelven a ver. Pero la gente quiere seguir en el pecado, quiere seguir en el error.
de angustia y confusión de parte del soberano Yahweh de los ejércitos. Vean cómo cuando habla de juicio dice Yahweh de los ejércitos. Por ejemplo, ejércitos, me refiero a la plaga, puesto que Yahweh es un nombre positivo en lo que respecta a misericordia. Entonces, por ende, Yahweh de los ejércitos sería como la misericordia para los escogidos y los ejércitos que destruyen a los impíos. De angustia y confusión de parte del soberano Yahweh de los ejércitos en el valle de la visión para derribar el muro y clamar al monte. Derribar el muro y clamar al monte. En lo literal, cuando la abominación desoladora se manifiesta en Jerusalén, va a ser destruido Judea. De fijo Jerusalén también. Y no dudo que alrededor, y como sabemos la tierra entera, pero poco a poco se va a extender el gobierno de la nueva de la abominación desoladora en el nuevo orden mundial. Se va a empezar a extender y ahí es donde va a ser la huida. Derribar el muro y clamar al monte sería ya cuando entre y destruya la ciudad donde está el muro y estaría el templo. Para derribar el muro y clamar al monte, en lo positivo, sería para matar al testigo como Moshe, que curiosamente la escritura habla de él como un muro, como la Nueva Jerusalén y otros detalles. Entonces, para derribar el muro, al matar al último, y clamar al monte, como los 144,000 que estarán en el monte Sión, clamando a Yahweh y tendrán el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes, o los 144,000 en la huida que van a clamar a Yahweh para que los salve en la cosecha. Para derribar el muro y clamar al monte. Zacarías 3. Así dice Yahweh: yo he restaurado a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén será llamada ciudad de verdad. Ciudad de verdad. Si Yahweh está diciendo será llamada en futuro, quiere decir que ahorita no es llamada así, ni puede ser llamada así. Entonces ahorita sería llamada ciudad de mentira. Por varias razones. Una, porque los que están ahí no son los verdaderos israelitas en su mayoría. Otra, porque ahí predican mentira. Otra, porque venden ídolos. Mentira. Otra, porque como cuando uno dice, digamos, de un modelo o una maqueta que es de mentirillas, sería como lo que lo representa. Lo que representa la verdad. ¿Sí me explico? El templo era de mentira, porque el verdadero templo de Yahushua, ese es el templo de verdad. Entonces, al decir aquí Jerusalén será llamada ciudad de la verdad y el monte de Yahweh de los ejércitos, monte de pureza. El reino de Yahweh a través de Yahushua va a ser purificado. Y ahí, ¿verdad? Al decir Jerusalén será llamada, imagino que por eso me lo mencionó, con el hecho de que dice aquí clamar al monte. Entonces, dice el verso 6, Eilam tomó la aljaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Eilam, recuerdan que quiere decir eternidad o secreto, escondido. Entonces, en lo positivo sería aquel que viene como ladrón en la noche, escondido, en secreto, para llevar a la eternidad. Tomó la aljaba, que sería como tomar a los 144,000, los hijos. O obviamente la prédica, que va a ir a enseñar como flechas. Con carros y con jinetes. Y Kir sacó el escudo. En lo espiritual, el escudo es la fe. Esto en el positivo, lo que estaba diciendo, Eilam y Kir se podrían ver como los dos testigos. Es en lo positivo. Aquí voy a ver un comentario de la D. Dice: acción de los aliados de Asiria en el sitio de Jerusalén. Kir dice ubicación desconocida. Y principalmente, bueno, menciono eso de ubicación desconocida por el hecho de que básicamente cuando eso pasa debemos entender que es porque principalmente Yahweh nos está hablando acerca del nombre, el significado del nombre, puesto que si fuese necesario saber geográficamente qué es Kir, dónde era Kir, Yahweh se hubiera encargado de que quedara en algún lado.
Entonces el hecho de que a través de la historia se ha perdido el conocimiento de dónde era que quedaba geográficamente Kir, al igual que otros lugares o otras menciones en la escritura, significa el hecho de la importancia del nombre, la razón por la que Yahweh lo menciona. Kir quiere decir muro o ciudad, se podría decir como la ciudad, o muro, como el muro que rodea la ciudad. Ir es ciudad, también aparece como Kir, por eso Ishkiriot, el hombre de la ciudad, Judas Ishkiriot. Entonces, vean qué curioso que dice Eilam y después Kir, después de haber dicho para derribar el muro y clamar al monte. El muro como Kir, entonces el monte como Eilam. ¿Sí me explico? Y Eilam quiere decir eternidad, y como dije, el monte representa el reino de Yahweh, que es eterno. Entonces se conecta una vez más, confirma que en lo positivo serían los dos testigos que mueren para que los escogidos puedan entrar a la eternidad, a la nueva Jerusalén, detrás del muro, ser protegidos por el muro. Ahora, obviamente, en lo más literal a lo que se refiere, que sería lo negativo, es cómo se van a levantar en contra del pueblo, las naciones. Qué curioso. Vamos a ver, Elam tomó la aljaba con carros y con jinetes, como para ir a hacer guerra, por supuesto. Y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles se llenaron de carros, y los jinetes acamparon junto a la puerta. Cayeron las defensas de Yahudá. Cayeron las defensas de Yahudá. Lo que veníamos hablando. De hecho, vean qué interesante que mencione Yahudá, que no menciona Jerusalén. Por lo que dije ahora, Yahushua dijo, cuando vean la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, los que están en Yahudá huyan a los montes. Y es la primera que menciona aquí. Y Yahudá queda cerca, pero no es exactamente Jerusalén, puesto que Jerusalén era tierra de Benjamín. Yahudá obviamente era de Yahudá. Entonces, cayeron las defensas de Yahudá, y en aquel día miraste hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Voy a leer un comentario. Aquí dice: casa de armas del bosque, edificio construido por el rey Shlomo y usado como arsenal. Era construido por el rey Shlomo, descendiente de David, como la rama de David, que es el último que toma el ejército de Yahweh. Bueno, Yahweh se lo da, pero se convierte en el líder del ejército. Entonces ahí estaría la conexión de Shlomo con ese lugar. Pero en sí, con lo que está diciendo aquí, dice: cayeron las defensas de Yahudá, y en aquel día miraste hacia la casa de armas del bosque. Curioso que se llamase así. No dudo que quedase en un bosque, pero que representa el ejército de Yahweh. El bosque, los árboles. ¿Se acuerdan que he dicho muchas veces que los bosques representan una de dos? O ejércitos o a los escogidos. En este caso representa el ejército de escogidos. La mezcla. Y repito, en lo positivo. Hacia la casa de armas del bosque. Porque fue la que había construido Shlomo. Como el último descendiente de David, construye a los 144,000 que son el ejército. Y digo construye porque cada uno es como una piedra. En realidad son el templo, pero en Armagedón se manifiestan como el ejército. Dice: visteis las brechas de la ciudad de David, ¿verdad? Como los huecos, como por ejemplo, una brecha en un argumento, en una doctrina, viene siendo un error, ¿verdad? Si alguien, eso es una de las cosas que uno, ¿verdad?, se fija. Cuando alguien está explicando algo, o está hablando, debatiendo de algo con uno debe buscar brechas, como huecos en su interpretación, como problemas con su forma de explicar algo. Entonces uno después puede, a través de esos detalles, ya sea, si es un debate, pues decirle: aquí se equivoca, aquí se equivoca, aquí se equivoca, y ganaría la guerra a través de las brechas, ganaría el debate a través de los huecos en los argumentos. Entonces eso en el sentido de doctrina. Las brechas de la casa de David vendrían siendo los muchos, que por su error de doctrina no pueden defender lo que creen y van a terminar muriendo. Eso es lo que va a ver el enemigo y atacar por ahí. Va a atacar lo que puede. Como cuando el pueblo salió de Egipto, iban en el desierto
y por un pecado salían de la nube, entonces eran atacados. Una brecha se abría en la nube para que fuesen atacados. Entonces, dice, cayeron las defensas de Yahudá y en aquel día miraste hacia la casa de las armas del bosque, viste las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron, los muchos, las doctrinas se multiplicaron, y principalmente, ¿verdad?, el hecho de que son doctrinas falsas, por eso se multiplican, porque si es la doctrina verdadera, es la única, punto. Pero si hay muchas denominaciones, muchas doctrinas, muchas religiones, es porque están mal la mayoría o el 99.9%. Visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Yahushua es el agua de vida del estanque de arriba. Ellos tomaron las aguas de abajo, las que valen menos, la doctrina errada. Por ejemplo, si hablamos de agua de arriba, agua de abajo, como la que es separada por el firmamento, sería salvación, justificación, confesión y fe, creer en el corazón para justificación o confesión para salvación. ¿Sí me explico? Aguas de arriba, aguas de abajo, ellos tomaron las aguas de abajo, las aguas menores, la doctrina con un error, con una brecha. Entonces, y recogiste las aguas del estanque de abajo, contasteis entonces las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fortificar el muro, y derribasteis casas para fortificar el muro. Ahorita es curioso, no está hablando de ese muro por si algo, pero es muy interesante que en lo espiritual se puede conectar con el muro de los lamentos. Y eso es lo que, o sea, ellos creen que al ir a orar ahí, sus oraciones van a ser escuchadas más que en otro lado. Entonces básicamente están confiando en ese muro y casi que como un ídolo. El muro, y el muro, y el muro. Y va a llegar un momento donde la bestia va a querer, al menos para ganarse a los judíos, construir un templo. Y no dudo que destruya unas casas, si es necesario. Ahora, si fuese, que lo más seguro no va a ser así, o sea, el templo debería estar construido en otro lugar de donde dicen que debería estar construido. Si lo construyesen donde debería ir, tendrían que quitar un montón de casas. Pero si lo construyen donde dicen que es, lo que tendrían que quitar sería la casa de Alá, la mezquita, ¿verdad?, que está ahí, Al-Aqsa. Contasteis entonces las casas de Jerusalén y derribasteis casas para fortificar el muro. En el sentido de guerra sería como derribar casas para poder poner un muro y protegerse, obviamente. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, pero no tuvisteis respeto al que lo hizo. Vean eso, al estanque viejo. Ahora dije estanque de arriba, ¿verdad? Pero en esto de estanque viejo sería como ese estanque de arriba en el sentido de el de la antigüedad. Yahushua, que se manifestó hace 2000 años para cumplir la Torah que se dio desde el inicio. Y nadie lo respeta por más que digan creer en él. Bueno, los escogidos sí, obviamente, pero somos uno. Entonces, además de, nadie respeta a Mashiach. Ni a Yahweh, que hizo a Mashiach, por ejemplo, quien envió el agua de vida. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo. Aquí viene un comentario y dice: los preparativos para abastecer de agua a la ciudad con el fin de resistir el asedio se refieren probablemente al canal de Siloé, construido por Ezequías. Siloé. ¿Se acuerdan que Siloé se parece a Shiloh, aquel a quien le pertenece, que se conecta con Génesis 49, con Mashiach primero y último? Pero la forma en que se escribía Siloé es un poco diferente, es Shiloach. Entonces, si quiere decir enviado, el enviado, que se refiere, como dijo Yahushua, de hecho lo vimos el jueves pasado, dijo: el que recibe al que me envió me recibe a mí, así como el que recibe a Yahushua recibe al Padre, puesto que Yahweh envió al Hijo y el Hijo manda al último. Entonces ambos, primero y último, son enviados. Por eso se conecta tanto Shiloh como Shiloach. Se conectan con primero y último, dependiendo del contexto, con el primero o el último.
Entonces, al decir aquí esto, curioso, porque confirma que el estanque viejo hace alusión a Mashiach, a quien desechan por cosas nuevas, como si Yahweh cambiara. Dicen, no, es que hay que cambiar la escritura porque la sociedad ahora ve las cosas diferente. Es que ahora la homosexualidad, según el mundo, es buena, entonces hay que quitar un montón de cosas de la escritura. Y otro montón de tonteras que hacen en la falsedad. Entonces, hicisteis foso entre los dos muros, que eso también sería como el hueco en la doctrina que hace una separación entre los pocos y los muchos, por ejemplo. Y el foso hace alusión a matar a Mashiach, por ejemplo, como el foso donde metieron a Yosef, foso donde metieron a Moshe, foso donde metieron a Daniel, el foso donde metieron a Abraham y otro montón de fosos. Entonces eso representa como mataron a Yahushua para que cayera en el Seol. Curiosamente aquí estamos hablando de la visión en contra de Gehinom, del infierno que está en el Seol. Y ahora habla del foso que hicieron. Como dice la escritura, que el que hace un hueco cae en él. Eso quiere decir que la persona que se va al infierno se va ahí porque él hizo ese hueco. La misma persona es la que escoge dónde va, con sus obras, con sus decisiones, con sus creencias y demás. Obviamente de la misma manera, con las obras, con la fe y demás, puede hacerse un paraíso eterno. Y dependiendo de las obras, qué tan paraíso, qué tan lindo, qué tan hermoso, qué tan poderoso y demás. Entonces, hiciste foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo. Es lo que decía. Hiciste un foso para matar al primero. Hiciste un hueco para matar al primero. Pero el que hace hueco cae en él. Entonces, si ellos hicieron el foso, son ellos los que van a terminar cayendo, no a quien trataron de meter ahí. Por eso Yahweh lo levantó, por ejemplo. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, pero no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis al que desde antiguo lo había planeado. El que lo hizo y el que lo había planeado. Último y primero. ¿Por qué? Porque uno primero planea y después hace. Yahushua es la palabra que llevó a cabo el plan. Y el último es el que completa la profecía y por ende termina de hacerlo. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, pero no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis al que desde antiguo lo había planeado. Aquí ponen, y bueno, por si algo, si la gente lo viese como al que lo hizo, como literalmente la persona, sería Ezequías. Ezequías, ¿verdad? Hizquiyahu. Entonces, como sabemos, Ezequías es una representación del último, por varias razones. Pero en todo caso el último representa al Padre. Entonces sería, de todas maneras, aunque sea Ezequías, representa a Yahweh. Entonces hiciste entre los dos muros para que las aguas del estanque viejo, pero no tuviste respeto al que lo hizo. Ni mirasteis al que desde antiguo lo había planeado. No leí todo el comentario. La preparación militar no vale nada si no va acompañada de la fe en Yahweh. Los de Jerusalén se fijaron en sus armas, en la fortificación de la ciudad y en el abastecimiento de agua, pero no se fijaron en Yahweh, el que hizo todo aquello. Cierto, era muy buen punto. Lo que decía ahora, por ejemplo, la gente como está ahorita, los judíos están diciendo que si van a Israel se salvan. Y si ellos no tienen a Yahushua, no es Yahweh el que les está diciendo eso, porque no tienen el espíritu de verdad. Empezando por ahí. Entonces, se van a preparar con armas, con dinero, con, bueno, todo lo que necesiten para la guerra, pero si no ven al Elohim verdadero, no van a ser salvados, no van a ganar. Entonces, pero no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis al que desde antiguo lo había planeado. Por tanto, el soberano Yahweh de los ejércitos llamó en este día a llanto y a lamentación. Llamó en este día a llanto y lamentación, a raparse el cabello y a vestir ropas ásperas. ¿Verdad? Por eso los dos testigos se visten de ropas ásperas. No menciona raparse el cabello, pero ya, aquí está. A raparse el cabello y a vestir ropas ásperas. Recuerden que raparse el cabello representa luto.
igual que las ropas ásperas. Entonces, por eso ponen ambas, porque llamaría llanto y lamentación. A raparse el cabello y a vestir ropas ásperas. Mas hubo gozo y alegría. Mas hubo gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, y diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Sorprendente, así son. Vean qué particular, como está ahorita Israel, lo que acabo de decir, los judíos están diciendo, vengan a Israel y les va a ir bien, se van a salvar. Como los días de Noé. Exacto. Como dijo Yahushua, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé, que comían, bebían, se casaban y se daban casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces, igual, comamos y bebamos, como los días de Noé. Directamente se conecta y confirma lo que dice Yahushua y lo que estamos viendo. Y como les digo, la gente espera, y ya que estamos hablando de Jerusalén, que si se van ahí, se van a salvar y van a estar entonces celebrando, porque según ellos van a estar salvos. Y más, o sea, se confirma todavía más, o se cumple todavía más, si llega la bestia, construye el templo y les dice, ahora sí, hagamos sacrificios. Porque se da esto. Mas hubo gozo y alegría. Cuando la bestia haga eso, el líder mundial haga eso, los judíos se van a alegrar, se van a gozar, por más que Yahweh les esté diciendo, hey, va a ser destruido, ¿qué están haciendo ahí? Salgan, etcétera. Y ellos se van a gozar porque según su doctrina, lo que va a pasar ahí es bueno. Entonces, si hacen el templo de piedra, empiezan el sacrificio continuo, matando vacas y degollando ovejas. Como dice aquí, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino y diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos. Oigan esto. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Yahweh de los ejércitos. Este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el soberano Yahweh de los ejércitos. Ahí está la clave. Por eso Yahweh está diciendo, bueno, en Apocalipsis vemos, de hecho es clave con lo que acabamos de leer. Vamos un momento a Apocalipsis 14, 13. Yo oí una voz que me decía desde el cielo. El 14 es cuando se da la cosecha, el arrebatamiento, la transformación. Yo oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, felices de aquí en adelante los muertos que mueren en el soberano. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, felices de aquí en adelante los muertos que mueren en el soberano. Eso lo dice ahí porque ya en ese momento la única forma de entrar al reino es a través de la muerte. Ya los que iban a entrar sin experimentar muerte, ya entraron, ya fueron transformados. Entonces la única forma de ser feliz a partir de ahí es muriendo, lo cual es sorprendente, pero es lo que está escrito. Y digo sorprendente principalmente con el hecho de que la muerte directamente se conecta con sufrimiento. Pero como en este mundo llaman lo bueno malo y lo malo bueno, la muerte se va a convertir en lo más bueno. Cuando vuelvan todo al revés. ¿Sí me explico? 14. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Yahweh de los ejércitos. Este pecado no será perdonado hasta que muráis. Entonces Yahweh está diciendo que cuando mueran se les perdona. No será perdonado hasta que mueran. En el momento en el que mueran se les perdona. Por eso los muchos que van a estar comiendo y bebiendo pensando que nada les va a pasar por el rapto que esperan, va a llegar el momento en el que van a tener que morir para poder pagar por su pecado. Y esto, ¿verdad? Por si algo, porque mañana moriremos, es como la gente que no está pensando en la salvación, no está pensando en la transformación. Están en una doctrina unos con el rapto, pero no va a pasar. De hecho, la mayoría de la gente lo que está esperando es que el mundo siga 100 años más y morir en algún momento. Entonces comamos y bebamos porque en algún momento vamos a morir. Olvídese del reino, olvídese de la vida eterna, olvídese de Yahushua, es básicamente el punto. Este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el soberano Yahweh de los ejércitos. Yahweh de los ejércitos dice así: ve a encontrarte con este tesorero, con Sebna el mayordomo. ¿Se acuerdan de el mayordomo de la parábola de Yahushua? Del mayordomo malo que fue echado. Le pidieron cuentas de su mayordomía y fue y se llevó abajo a varias gente, como el tercio de los ángeles, porque él
por habérsele dado las llaves de la casa, por ser mayordomo, terminó creyéndose el dueño de la casa y se le quitó el trabajo. Y eso representa a Lucifer. Y aquí lo vemos nuevamente, como en la parábola se le está profetizando aquí. ¿Verdad? Como sabemos, 30 piezas de plata le dieron a Judas por entregarles a Yahushua. Judas era el tesorero de los discípulos, porque representa a Lucifer, que era el tesorero de este mundo, puesto que es el poderoso de la fortuna. Y el mismo Satanás, cuando tentó a Yahushua, le dijo que todo había sido dado a él y que él se lo da a quien él quiera. Lo de este mundo, que quede claro. También por eso es que él tiene los ojos puestos en las cosas de los hombres. Entonces Judas era tesorero porque Lucifer es Gad, según Isaías 65:11. Gad en hebreo quiere decir fortuna en español. Entonces el dios de la fortuna es llamado Gad, según Isaías 65:11. Y es representado aquí por Sebna, que quiere decir vigor, como el vigor que se tiene cuando está uno joven. Entonces, Yahweh de los ejércitos dice así: ve a encontrarte con este tesorero, con Sebna, el mayordomo. Como dije, entonces se conecta con Judas, se conecta con Lucifer. Y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí un sepulcro para ti. Vean lo que veníamos hablando de la fosa que hicieron para meter a Yahushua, y el que hace el hueco cae en él. Qué curioso que ahora diga: ¿qué tienes aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí un sepulcro para ti. Al Lucifer matar a Yahushua, al Judas entregar a Yahushua, estaban preparando su propia muerte, su propio sepulcro. Por eso Judas después se fue a suicidar, y Lucifer básicamente está haciendo lo mismo. Entonces, vean también, curioso que venimos hablando de, bueno, ese foso. También vimos otro detalle que se conecta con este Sebna. ¿Qué tienes tú aquí o quién tienes aquí? Que labraste aquí un sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura. Como el que en lugar alto labra su sepultura. ¿Verdad? Lucifer dijo que ascendería y pondría su trono a la par de Yahweh. Y Yahweh le está diciendo: ¿pero para qué está poniendo este sepulcro aquí arriba? En el sentido de que él está, a través de buscar su exaltación, a través de buscar lo que Yahweh le dio a Yahushua, estaba más bien buscando su propia muerte, porque estaba buscando algo que no le pertenece. Y la forma en que lo buscó fue a través de romper la ley que se suponía que tenía que él mantener y ejecutar. Por ende, sería ejecutado por su propia, como dice la escritura, que uno con la vara que mida será medido. Por eso Lucifer cae por lo que hizo con Yahushua. Curiosamente, y más o menos me estoy adelantando, en Isaías 23 empieza la profecía contra Tiro. Y como sabemos, Tiro también, el rey de Tiro representa a Lucifer, según Ezequiel 28. Entonces se ha estado conectando mucho, puesto que empezó con la profecía contra Gehinom, o la profecía del valle de la visión, el valle Gehinom, el infierno. Después habla de Lucifer a través de Sebna, que hizo un pozo, un sepulcro para meterse ahí, él mismo, pero lo hizo muy alto, como si fuera un trono, como si fuera para ser exaltado, y más bien al buscar ser exaltado de una manera incorrecta terminó siendo sepultado. Y después viene Tiro, que también hace alusión a Lucifer. También, ¿verdad? Las personas, como lo mencioné ahora con lo que dijo Yahweh, de que ¿para qué se suben a los terrados? Lo hacían para adorar ídolos, pero también se subían a las montañas, principalmente a las montañas, para ir a poner sus propios ídolos ahí, como en la Torre de Babel. Querían subir al cielo y poner sus ídolos en el cielo. Entonces, también está diciendo, se puede entender que cuando la gente tiene un ídolo, ese ídolo se convierte en su sepulcro, porque los ídolos están llenos de demonios, están llenos de muerte, como los sepulcros blanqueados que eran los fariseos. Por estar adorando al que no es, ellos mismos eran sepulcros. Por más blancos que estuviesen por fuera, o supuestamente limpios según las apariencias, por dentro eran pura muerte por el espíritu que había y hay en ellos. Entonces, los ídolos básicamente son sepulcros. Cuando una persona construye o hace un ídolo con sus manos, estaría haciendo su propia tumba. Al igual que cuando un pastor enseña falsedad,
y cuando una persona peca específica, bueno, en lo que sea que peque, está haciendo su propia tumba. Entonces dice, ¿qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí que labraste aquí un sepulcro para ti? Como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí una morada en la roca, como donde metieron a Yahushua. Entonces, al Lucifer hacer que enterraran a Yahushua, él mismo estaba condenándose. O el que esculpe para sí una morada en la roca. He aquí que Yahweh te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. He aquí que Yahweh te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Curioso el hecho de que cubrirá el rostro, ahorita vemos las otras traducciones, pero se puede ver conectado con Moshe, que se tuvo que cubrir el rostro por el ángel con el que se encontró y por la Torah que estaba dando y cómo la interpretarían. Por ende, Yahweh le va a cubrir el rostro a Satanás, que engañó a la gente con la interpretación de la letra. Y al cubrirse el rostro, ¿verdad? Obviamente no va a poder ver, y eso es parte del punto, dejarlo en oscuridad. Y también, bueno, han visto ustedes en películas y cosas así, cuando secuestran a alguien y le cubren el rostro, se puede imaginar uno lo feo que puede ser eso, todas las ideas y pensamientos que se le pueden venir a la cabeza por solo tener la cabeza cubierta. Entonces, la otra traducción, vamos a ver aquí una en inglés, que normalmente viene diferente, dice, he aquí que Yahweh te llevará lejos en poderosa cautividad, y por cierto te cubrirá, y se olvidará de ti, te arrojará, confirma lo de Lucifer siendo arrojado del cielo en su caída en Apocalipsis 12, y se olvidará de ti, puesto que ya no va a tener lugar y va a ser como si no existiese, como Yahweh le promete. Entonces, para que Yahweh se olvide de algo, es porque lo pone en un estado similar al de la no existencia. Aquí dice un comentario, creo que ponen otra traducción. El sentido del hebreo es dudoso. Otra posible traducción del verso 17. El soberano te va a sacudir como se sacude una prenda para quitarle los piojos. Entonces Yahweh va a sacudir la tierra para sacudir los piojos que están ahí. Y en sí, se acuerda, en realidad lo digo vacilando, pero también es cierto la interpretación por el hecho de que, recuerdan cuando Yahweh habló de Cam, que por ser el más malo, lo llamaba el más pequeño, por ser el más malo. Entonces, entre más mala sea la persona, espiritualmente es más pequeño. Por más grande, fuerte que sea, más dinero que tenga, más famoso, más exitoso en este mundo, si espiritualmente no tiene a Yahweh, y entre más malo sea, más pequeño es para Yahweh. Entonces serían como piojos, que van a ser sacudidos cuando se den las plagas, como la plaga de los piojos de Egipto, que fue la única plaga que los magos no pudieron hacer, y por ende fue la plaga que probó que era Yahweh el que estaba haciendo todo. Sacudiendo los piojos. Sacudiendo piojos, exacto. Entonces, curioso eso, te va a sacudir como se sacude una prenda para quitarle los piojos. Voy a ver aquí en el 17, a ver si veo algo interesante. Metal telja, tal teilá. Vemos las palabras tan similares. Bueno, eso se refiere a sacudir mucho, al transportarlo, más bien al cautiverio. Dice hombre, cuando dice hombre dice Geber. Bueno, dice Gaber, Gaber, de Geber, como de Gibor. Por más fuerte que hubiese sido, va a caer, como cualquier hombre, como dice también en Isaías 14. Beotja ata. Sí, y me imagino que lo traducen de muchas formas y dicen que es oscuro porque Yahweh lo dice de una manera, como siempre les digo, ¿verdad? Como muy de rima en hebreo, las letras y palabras que utiliza se conectan y se ve la tet, la letra tet, por todo lado, que representa la serpiente, como esa serpiente a la que se le está hablando. Y representa también un foso, un hueco, como el hueco del que se habló, ¿verdad? El sepulcro. Sí, ¿verdad? Como él era tesorero, entonces era una persona muy importante. El decir corona muestra que Lucifer está como rey del mundo. Y para cubrirle el rostro habría que quitarle la corona, puesto que el punto es que estaría en confusión y la corona representa intelecto, saber qué hacer, sabiduría. Talteilá, que es la segunda que aparece, es la cautividad o ser tirado. Por eso en unas aparece que será llevado a cautividad, otra que va a ser tirado. Es como
Yahweh lo tira y por eso es que las naciones se lo llevan en cautividad. La otra era la raíz tul, que es la raíz de la otra que mencioné. Entonces por eso en tantas traducciones y ponen cautiverio y después ponen, sí, en sí, cautiverio, tirado, y después cubrir o envolver. Entonces Yahweh utiliza en este verso montones de palabras que se escriben muy similar. Te echará a rodar con ímpetu, como a una bola, por tierra extensa. Vean qué bonito, una bola. Pero cuando dice Isaías que Yahweh está sentado sobre el círculo de la tierra, la gente ahí le pone bola. Pero no, aquí vemos que hay un verso con bola, hay un verso con círculo. Y un círculo es bidimensional, una bola es tridimensional. Entonces la tierra es un círculo, no una bola. Según la escritura, allá el que no quiera creer la escritura, no es mi culpa. Pero uno no debería torcerla solo para que vaya con lo que uno ha creído por cómo lo torcieron en la escuela. Entonces, como una bola, qué curioso que a Lucifer lo hacen llamar el arquitecto del universo. Fue el que les inventó que era una bola. Y todos son bolas, según él. Por eso el fútbol, por eso el básquetbol, por eso el montón de deportes. Curiosamente, por eso ball, como Baal. Ball en inglés se escribe Baal. Baal es el Señor en hebreo. Entonces todos los deportes tienen que ver con una bola. Porque todo el mundo está persiguiendo a Baal. Todo el mundo quiere a Baal. Y esa es la forma de ganarse la copa de oro. De cualquiera de los deportes. Como le llamen. Y eso representa el reino de ese Baal, de ese señor, por el que van. Son dos equipos siempre, derecha e izquierda, ¿verdad? Como los republicanos y demócratas. Y hay un referee, vestido de blanco y negro, que representa a los masones, que son los que manejan la política y manejan los grupos, a los negros y a los blancos, a los hombres y a las mujeres, a toda la sociedad a través de la religión y la política. Y un montón de etcéteras ahí. Entonces, vean cómo todo se conecta con el mundo siguiendo a Baal, la bola, creyendo que vive en una bola, como locos si no ven gente pateando una bola, o tirando una bola, bateando una bola. Sí, la palabra en hebreo es dur, quiere decir bola, como un montículo, como una montaña, como si uno hiciera una bola de cosas. Recogiera un montón y se hiciera una forma así. Aquí lo ponen que en árabe se pronuncia similar y lo ponen como círculo, como en un círculo, como una rotonda. Ok, entonces ahí ya tenemos también la otra, la bidimensional. Ovillo. Entonces el hecho de que pongan a ovillo confirma que es una bola, como una bola que uno tira y rueda. Ahora, uno puede tener, digamos, un aro de bicicleta, no es una bola, es más como un círculo. ¿Sí me explico? Y también se puede rodar, pero se cae más fácil. Obviamente es tridimensional, pero mi punto es, no es una esfera, es simplemente el círculo, una circunferencia. Y de ahí la conexión con esta palabra, dur. Por si algo, dur entonces sería bola. Y cuando la escritura dice en Isaías que está sentado sobre el círculo de la tierra, dice jug, como jugo. Jug. Entonces, dur, jug. Dos palabras diferentes en hebreo, como en español, bola y círculo. Son dos palabras diferentes y uno piensa en dos cosas diferentes, o debería pensar en dos cosas diferentes cuando la escucha. Muy importante este verso. Te echará a rodar con ímpetu, como a una bola por tierra extensa. Como una bola por tierra extensa. No dice como una bola sobre una bola. ¿Sí me explico? Dice tierra extensa. Te echará a rodar con ímpetu como una bola por tierra extensa. Allá morirás, en la tierra donde vas a ser echado. Y allá estarán los carros de tu estima. El ejército que le va a ayudar y que va a matar a los muchos, por ejemplo. Vergüenza de la casa de tu soberano.
vergüenza de la casa de tu soberano. En lo literal se sabe que sería el soberano del tesorero, pero en lo espiritual el soberano de Lucifer es Yahweh. Pero Lucifer se convirtió en una vergüenza porque fue el ángel que se rebeló y se trajo abajo un tercio de los ángeles. Vergüenza de la casa de tu soberano. Allá estarán los carros de tu estima, porque Lucifer con esos ángeles que lo sirven buscó la estima o la fama, la honra, la alabanza de la gente. Y allá estarán los carros de tu estima, vergüenza de la casa de tu soberano. Los ángeles que se cayeron son una vergüenza, pero eran parte del plan. Pero el problema es que, por más que fuese parte del plan, que habían unos ángeles que tenían que ser los enemigos, el problema es que los ángeles escogieron volverse enemigos, entonces son una vergüenza a ellos. Te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Por eso se cae del cielo, es arrojado de su lugar que está en el segundo cielo, como Apocalipsis 12. Y después dice, de tu puesto, o sea, va a dejar de ser el tesorero, va a dejar de ser el poderoso de este mundo, porque ya voy a poner a otro en ese lugar. En aquel día llamaré a mi siervo. Lo que decía, bendito Yahweh, vean la confirmación, quita a Lucifer y llama a su siervo. Y vean que dice siervo, no dice hijo, porque es el último, que viene como siervo y se convierte en hijo. Se convierte en primogénito. Yahweh mandó a Yahushua a través de una virgen, porque Yahushua vino como hijo desde nacimiento. El último se vuelve hijo, al igual que los 144,000. Es la voz, pero al ser hijo pródigo, cae en ser hijo de la falsa doctrina. Entonces, eso hace que tenga que convertirse y todo lo demás. Y al no nacer de una virgen, viene con pecado en la carne, entonces necesita carne nueva, la de Yahushua, las buenas nuevas, ¿verdad? Que es el mismo origen de carne, basar en hebreo. Entonces, muy interesante esto. Además, te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilquía. Eliakim quiere decir mi poderoso levanta, a quien mi poderoso levanta. ¿Se acuerdan que la palabra cum es él se levantó? Y es la raíz del verbo que se menciona en el sueño de Yosef, que es el antepasado del testigo como Moshe. Entonces el testigo como Moshe viene de la tribu de Yosef. Yosef se soñó con el verbo cum como confirmación de que Yahweh levantaría al último descendiente de Yosef para convertirse en el rey de sus hermanos, del mundo. Pero sus hermanos estaban incluidos, por eso sus hermanos lo odiaron y lo mataron. Entonces, cum, porque el último que viene del Padre se levantaría en el fin de los tiempos. Por eso Eliakim, a quien mi poderoso levanta. Entonces eso confirma que está refiriéndose al último descendiente de Yosef. También es particular que el descendiente de Yosef literalmente, espiritualmente es de Yahudá. Porque en Yahushua no hay griego ni yahudí, todos somos uno. Y Judas se llamaba Yahudá, que era el tesorero, pero Yahweh lo quita a su puesto para poner al descendiente de Yosef como un yahudí. ¿Sí me explico? Curiosamente, él se llamaba Yahudá, pero todo parece indicar que era descendiente de Esaú. Entonces, sí se puede ser descendiente de otro, pero a través de Yahushua convertirse en yahudí, como representado por ese nombre que él despreció y por eso fue maldito, como la higuera que representa a Yahudá y Yahushua la maldijo. Entonces, muy poderoso, muy importante este verso. Hilquía quiere decir la porción de Yahweh. La porción de Yahweh. Halak es porción. Y Hilki es de Halak, pero conjugado para que diga la porción de Yah. Hilquía, la porción de Yah. Entonces, Eliakim, Hilquía, los nombres sería, en aquel día llamaré a mi siervo, a quien el poderoso levanta, quien es la porción de Yah, como el enviado de. También, a quien mi poderoso levanta, para que recoja a la porción de Yah, que son los 144,000, como lo vemos en Apocalipsis 7 y 14. Pues sí, el postre que se guardaba para el final, curiosamente, ¿verdad? Como el postrero, el último, el aficomen. ¿Se acuerdan que el lejem, el matzá, se partía en dos? Y Yahushua partió el lejem y lo pasó, pero cuando se partía se dejaba una parte para el final. Entonces eso quiere decir el primero y el último, que son uno, que se parten dos, para dos manifestaciones. Y el último es el aficomen. En aquel día llamaré a mi siervo. Aquí ponen un comentario, mi siervo, título honorífico, reservado a los fieles servidores del soberano, como Abraham.
Moshe, David. Curioso los tres que mencionan. Y el mismo Yeshayahu también se usa para referirse a aquellos quienes Elohim, como soberano de la historia, ha designado para el cumplimiento de una misión particular. Eliakim ben Hilkiyahu. Aquí dice Hilkiyahu, no Hilkiyah, por si algo, a pesar de que en la concordancia ponen Hilkiyah. Pero eso muestra la importancia de Yahu. ¿Ah? Dice, he aquí, en el día ese, llamaré le abdi, a mi siervo, le Eliakim ben Hilkiyahu. Verso 21. Lo vestiré con tus vestiduras. Sí o no, es clarísima la escritura. Y se confirma tanto lo que hablamos aquí a cada rato, que mucha gente piensa que me lo invento. Vean qué perfecto. Lo vestiré con tus vestiduras. Le quita el cuerpo a Lucifer, porque él se sale del... Bueno, lo echan del cielo para entrar en un cuerpo humano. Y Yahweh toma el último y lo mete en ese cuerpo que dejó botado ese ángel, para que ocupe su puesto. ¿Está claro? Porque recuerden que la ropa es para el cuerpo, como el cuerpo para el alma. Entonces cuando el último resucita, Yahweh le da el cuerpo nuevo. En aquel día, por eso Yahushua dice, al vencedor le daré la estrella de la mañana, que es el cuerpo de Lucifer. Por eso en este tiempo es representado por el sol, la lumbrera de la mañana, que cae todas las tardes, pero en la eternidad no va a caer, porque lo va a tomar el siervo de Yahweh. ¿Está claro? Sol de justicia, Malaquías 4:2. Entonces estos versos son muy importantes. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilkiyahu. Lo vestiré con tus vestiduras. Lo ceñiré con tu talabarte. ¿Se acuerdan el cinturón? Bueno, sí, también, pero no es al que me refería. Sino el cinto que Yahweh dice que se pone el último, que se amarra con cinto de justicia. Y en Efesios vemos que en la armadura que Yahweh nos manda a ponernos, nos debemos amarrar con el cinto de verdad. Entonces, se amarra dos cintos, el último, justicia y verdad. Curiosamente, bueno, aquí está diciendo tu cinto, el cinto que tenía ese malaj. Ese malaj fue puesto para justicia, para juicio. Entonces se referiría a ese cinto. Vean qué particular, porque para todos los 144,000, Yahweh dice en Efesios el cinto de la verdad. Se amarran con la verdad. Pero del último, en Isaías, dice que se pone el cinto de justicia. Y aquí está diciendo que se le quita el cinto a él para dárselo al último. Entonces confirma que es el de la justicia. Entonces, lo ceñiré con tu cinto. Sí, kutanteja. Si yo en vez de decir kutanteja, dijese que tanaj teja. Bueno, no, ya es un poco diferente porque... Es que bueno, con estas palabras se puede armar la palabra Tanaj, mi punto. Tanaj. Y tiene una kaf al principio. Entonces sería como la Tanaj. Lo vestiré como la Tanaj. O sea, como el Antiguo Testamento. Como la ley. Como la Torá, los profetas y los escritos. Lo cual es muy particular porque fue uno de los ángeles que le dio la Torá a Moshe. Fue ese ángel. Y por eso él fue el que dio la interpretación incorrecta de la letra, por eso se la sabe de memoria y trató de tentar a Yahushua con eso, pero Yahweh le va a quitar esa autoridad sobre la escritura, sobre la letra, y se la va a dar al último. Entonces va a vestir al último con la escritura. El Antiguo Testamento, porque Yahushua es el nuevo. Por eso el primero y el último, como una misma escritura, dos lados. Sí, el cinto de verdad, lo que se recibe a través de Yahushua, el cinto de justicia, lo que se recibe a través del último, pero el último lo recibe quitándoselo a Lucifer, que era el que lo había tenido durante el Antiguo Testamento, la Tanaj. El espíritu de profecía es el testimonio de Yahushua, o sea, predicar de Yahushua. El último es el profeta como Moshe, entonces se tiene que vestir de ese testimonio para poder ir a predicar de Yahushua. En hebreo, por si algo, la palabra es qué raro que lo pongan así, bueno, kutonet, pero lo ponen ketonet, pero veo que con los puntos de vocal sería kutonet. Y es la túnica. Normalmente era de lino y lo que se usaba como por debajo. Entonces con tu túnica, pero como les digo, la forma que está escrito se puede reacomodar y ni siquiera cambiándolo mucho para tener como la Tanaj. Y también se conecta con el último que viene de Nun para sellar con la mano a los escogidos. O sea, como lo acabo de decir, es letra por letra. El trono, que es el último,
que viene de Nun, para sellar en el fin de los tiempos con la mano. Entonces, esta palabra muy interesante. Digo, sí, 2 kaf, principio y final, 2 tav, segunda y penúltima, y en el medio una nun. Entonces, como trono y corona, el último que sella es el descendiente de Nun. También se puede ver como la mano de Yahushua que fue, bueno, la mano de Yahweh y la mano de Yahushua que fue clavada. Y lo pongo de última la mano de Yahushua por el hecho de que es la kaf que baja, como clavado. El último y la otra tav, el madero de Yahushua, y en el medio la semilla, que es Yahushua, espiritualmente hablando, y la semilla que es el último, puesto que viene de Nun, literalmente hablando. Entonces dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilkiyahu, lo vestiré con tus vestiduras, lo ceñiré con tu talabarte, y entregaré en sus manos tu autoridad. Todo muy claro. Le quita la autoridad a Lucifer, se la da al último. Y él será un padre para el morador de Jerusalén. Por eso es que el último viene como padre, como lo he dicho muchísimas veces. Vean, ese verso es demasiado clave porque confirma un montón de cosas que aprendemos acá cada rato. Entregaré en sus manos tu autoridad. Entonces le va a quitar la autoridad al poderoso de este mundo y se la va a dar al último. Le va a quitar la autoridad a Lucifer, Heilel, y se la va a dar al testigo como Moshe. Y él será un padre. Por eso es que Yahushua dijo que en la segunda venida no dejaría huérfanos a los que creen en él, porque la segunda venida es como padre. Por eso Yahweh dijo a Yahushua a su hijo, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, en Salmo 110, porque es Yahweh el que se manifiesta la segunda venida como el padre. Por eso Yahweh dijo, yo soy primero y yo mismo, como padre, seré con los últimos, en Isaías. Entonces la primera venida como hijo, la segunda como padre, el hijo habla del padre, el padre revela quién es el hijo. Por eso nadie puede tener al hijo si no tiene al padre, nadie puede tener al padre si el hijo no se lo revela. Por eso es que se tiene que tener a los dos para poder ser salvo. Pero los que no aceptan al último tienen que morir y ahí se les va a perdonar su pecado. Por eso Yahweh en Zacarías dice, en aquel día Yahweh será uno y su nombre será uno. ¿Por qué? Porque en este día todavía está como dos. Sí, Yahushua en Juan y en otras partes, pero en Juan principalmente dice mucho que él no vino a dar testimonio de sí mismo, porque si fuese así, su testimonio sería inválido. Él vino a dar testimonio de Yahweh, y Yahweh es el que da testimonio de él. Dice, hay uno que da testimonio de mí, y yo sé que su testimonio es verdadero. Ese uno es Yahweh Ejad, quien se manifiesta como el Padre en el fin de los tiempos, para revelar la verdad. Entonces, y entregaré en sus manos tu autoridad, y él será un padre para el morador de Jerusalén. Por eso se convierte en el padre de los 144,000. Por eso el Padre espiritual, ¿verdad? De los 144,000 a través de la prédica, a través de la doctrina verdadera, cuando los 144,000 aceptan, él se convierte en el Padre espiritual de ellos. Morador de Jerusalén, como la nueva Jerusalén, que son los 144,000. Y para la casa de Yahudá, confirmando lo mismo que acabo de mencionar. La nueva Jerusalén sería donde van a habitar. Y la casa de Yahudá, los hijos, la familia, los 144,000. Los hombres de Yahudá, recuerden que los 144,000 dice que son varones vírgenes. No quiere decir que no pueden haber mujeres, sino que en Yahushua no hay hombre ni mujer, todos somos uno, y Yahushua es hombre, por eso dice varones. Y entonces ahí diría varones porque refiere a los 144,000, a los que son cabeza, a los que son líderes. Él será un padre para el morador de Jerusalén y para la casa de Yahudá. Y oigan, pondré la llave de la casa de David. ¿Quién es la llave de la casa de David? Yahushua, la llave del conocimiento que quitaron los fariseos. En sí el nombre del Padre que está en el Hijo. Voy a ir, Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la Torá, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Ese es el nombre. Y los fariseos habían prohibido el nombre Yahweh. Cuando quitaron el nombre Yahweh, para que la gente no lo pudiera pronunciar, no lo pudiera invocar, perdieron la conexión con el Espíritu que les explica la Escritura. Por ende no podían entrar, ni dejaban a nadie entrar, estos fariseos. Entonces vean qué particular, el nombre de Yahweh, llave del conocimiento. ¿Y qué dice aquí? Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, como si hubiese estado en poder o hubiese tenido la autoridad de ese ángel durante mucho tiempo, como para poder utilizar ese nombre al manifestársele a la gente, y por eso la gente llegaría a pensar que ese era él. Y hoy en día lo adoran
pero él les dijo que es prohibido usar ese nombre, que cuidado lo mencionan, que lo llamen Adonai, que lo llamen Hashem, que lo llamen Elohim. Qué curioso, porque es ese ángel que Yahweh ya le quitó la autoridad de usar el nombre, y como es el nombre de Yahweh, ese ángel no quiere que lo invoquen porque los lleva al verdadero. Entonces él les dice que no para que se mantengan con él. Entonces Yahweh está diciendo, le voy a quitar su vestidura, le voy a quitar su cinto, le voy a quitar su autoridad y se la voy a poner a él. Y pondré el nombre sobre su hombro. Por eso es que el último sería la representación de Yahweh. Y Yahweh le daría la autoridad de utilizar ese nombre, lo cual es demasiado sorprendente. ¿Recuerdan la vez pasada en Juan vimos de que se le dijo a Pedro que el gallo cantaría 3 veces? No, perdón, el gallo no terminaría de cantar hasta que Pedro lo negara 3 veces. Básicamente, antes de que el gallo cantara 2, lo negaría 3 veces. Entonces, Pedro, bueno, es que también eso lo expliqué, no quiero explicarlo todo, ya está explicado en Juan, el estudio anterior. El gallo se ve como, obviamente, el animal o la persona que avisaba que el templo estaba abierto. Esa persona dormía en el templo, metía la llave para abrir el templo, que representaría la llave del conocimiento, en un hueco, que en ese caso sería Yahushua, porque Yahushua dijo, yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibéis. Entonces Yahushua, la llave, la piedra, como Pedro, o podría ser la llave Yahweh, la piedra Yahushua, que es la piedra angular, Pedro el gallo, que avisaba, y entonces la autoridad de esa llave se va a poner en el hombro del último para que él sea el que abra la puerta, que es Yahushua, para que entren los escogidos. Entonces, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Vean eso. Vamos un momento a Apocalipsis 3. Dice, escribe al malaj de la congregación en Filadelfia, que es la congregación escogida. De las 7 es la única que no tiene que pasar muerte. Esto dice el apartado, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vean la conexión de la llave de David con el nombre y la palabra, que es Yahushua, el nombre del Hijo. Entonces está diciendo, el que tiene la llave es el que tiene el nombre, con el cual se abre y no se cierra y no se abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, como la puerta del templo que mencioné ahora. De la sinagoga de Satán, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, como guardaban la llave bajo la piedra. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Y ahí continúa, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Elohim. Columna, en el templo habían 2 columnas. Tú estás diciendo que uno es Yahushua y el otro es el último, Yaquín y Boaz, del cual se está hablando aquí en Isaías. En Egipto ponían a los israelitas, si no lograban poner la cantidad de ladrillos que les decían, sus hijos eran puestos como los ladrillos. En el sentido espiritual, cada persona se va a convertir en un ladrillo del templo, básicamente, refiriéndose a los 144,000. Y pondré la llave, volviendo a Isaías, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Vamos un momento a Isaías 9. Porque un niño nos ha nacido. ¿Se acuerdan que en el 7 de Isaías decía del niño que sale de la Virgen? En el 9 un niño ha nacido, pero no es de una virgen, es de una mujer normal. Son 2 niños, primero y último. De la Virgen el primero, el último normal. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. El principado sobre su hombro, eso es la llave, porque es la llave de David, el rey. Entonces el que tiene la llave de David es el que tiene la autoridad del rey. Por eso el principado. El que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. El que dice sí, nadie le puede decir no. El que dice no y nadie le puede decir sí. Como dice la escritura también,
que quién le dirá al rey qué haces. Una pregunta retórica, nadie, solo Yahushua. ¿Quién? ¿Está claro? El quién, exacto. Entonces, el principado sobre su hombro, la llave, la autoridad para ser rey. Se llamará su nombre admirable consejero, Elohim fuerte, Padre eterno. Lo que decía ahora, ¿por qué? Porque será un padre para el morador de Jerusalén. Yahushua vino como hijo a ser hermanos. El último viene como padre del morador de Jerusalén y de la casa de Yahudá, a quien aparece aquí como admirable consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yahushua dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer división, fuego, espada. Una vez que matan a los dos testigos, de los cuales uno es el testigo como Moshe, se cierra la puerta de misericordia porque ya él lo mataron. Es como si escondieran la llave nuevamente, entonces ya no se puede abrir, porque el que abría ya lo cerraron. El Cohen era el que normalmente le decía al rey qué hacer, cómo comportarse, qué no hacer. Yahushua es el Cohen Gadol y es el quién. Entonces, ¿quién le dirá al rey qué haces? Solo el Cohen Gadol, solo Yahushua, que es el quién, el mí en hebreo. Él abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. La persona que estaba en posesión de la llave del palacio podía decir quiénes tenían acceso al rey. Entonces, el último, el que tenga la llave, es el que va a decidir, el que va a decir quiénes pueden llegar al Padre, quiénes van a poder conocer al Padre, o sea, el último. Lo hincaré como un clavo, lo hincaré como un clavo. Curiosamente, ¿se acuerdan? Yo no sé, en la sociedad en la que estamos y para la que vamos, que es peor, donde cuando alguien resalta como un clavo, lo hacen martillado para que esté en el mismo nivel que todos. Cualquiera que se quiera levantar, lo hacen bajado de un golpe. Entonces el último va a venir, va a enseñar la verdad y lo van a hacer bajado como con un martillo, o sea, lo van a matar. Pero en ese momento es donde Yahweh lo va a establecer como el rey, como un clavo. Y se acuerdan el clavo que sostiene la tienda cuando llegó Abraham, donde estoy pensando en Ismael, pero siento que era Saúl. Pero bueno, recuerden la historia de cuando llega a donde su hijo y le dice, bueno, llega y está la esposa lo trata mal, bueno, no lo trata amablemente, no le ofrece agua, no le ofrece nada, está en otras la mujer. Entonces Abraham le dice, ok, cuando venga su esposo dígale que cambie el clavo, porque no sirve el clavo que tiene para sostener la tienda. Básicamente le habló con una metáfora. La mujer, como no era sabia, no entendió nada y le dio el mensaje a su esposo. Y el esposo entendió que era que la cambiara a ella. O sea, que cambiara de esposa, porque esa esposa que había escogido no servía para sostener la casa. Porque la mujer prudente construye la casa, pero la necia la destruye con sus manos. Entonces el hombre siguió el consejo, se deshizo de ella, puso una nueva. Se consiguió otra esposa y cuando llegó el papá otra vez, esta esposa lo trató lo más bien. Entonces él le dijo, ok, cuando venga su esposo dígale que el clavo que puso está muy bueno, que deje ese. Y se alegró de darse cuenta que su papá ya había aceptado a la esposa nueva, que era una esposa prudente y demás. Entonces el punto es, el último viene por la esposa de Yahweh, por la congregación escogida. Por eso Yahweh lo hace como el clavo que va a sostener toda la casa, el clavo que sostendría la tienda. Y bueno, se puede ver como si uno, o sea, lo pongo así como si uno clavara algo y sostuviese la tienda, pero en el sentido también como las estacas que uno pone para que no se la lleve el viento, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan también que el último es como la viga de madera donde se recuesta todo el templo? Entonces, como ese clavo. Lo hincaré como un clavo. Qué curioso, ¿los clavos de qué son hechos? De hierro. Y el último viene como un romano, como el cuerno de hierro, que aparece también en los profetas. Viene como si fuera de hierro, por eso lo van a rechazar, como si fuera un gentil. Pero es porque es un clavo. Si Yahushua es la puerta y al último se le da la llave, solo él puede decidir quién entra a ver al Padre. O sea, quién atraviesa a Yahushua. ¿Y quién atravesó a Yahushua? Los clavos de hierro, los clavos de Roma. Entonces ahora el último viene como un clavo para que los últimos puedan traspasar la puerta y llegar al Padre. Así como el clavo de hierro de Roma traspasó a Yahushua, el último es la mano y ahora es como un clavo. El clavo es como la Vav, ¿verdad? La letra Vav, la sexta letra del Aleph Bet, es un clavo.
Es una estaca y es un hombre. Bueno, digo estaca porque es como un clavo, la misma cuestión. Pero es el hijo del hombre. Por eso es una letra recta, el hombre erguido. Entonces, representa al hijo del hombre, es un clavo, es la Vav. Entonces, qué particular porque se podría decir, lo encaré como una Vav. Lo encaré como el hijo del hombre. Y ahora quiero ver cómo se diría aquí 23. Bemakom, que Makom es lugar, pero Makom es la mezcla de Mem con Kum. Es el lugar que está levantado. Por eso Makom, Mem Kum. El lugar levantado, como una tienda, con lo que decía ahora, como una casa construida. Bemakom, Neeman, en lugar firme, fiel, verdadero. Entonces dice, lo encaré como un clavo en lugar firme y será motivo de honra. Va a ser el honor de Yahweh. Yahweh lo pone para honor, como ya hemos hablado. Y dice kabod en hebreo, kabod. El último es el kabod, el primero es la misericordia, el perdón de pecados. Entonces dice, lo encaré como un clavo en lugar firme y será motivo de honra para la casa de su padre. O sea, para Yahweh. Yahweh se va a alegrar con él, así como Yosef era motivo de gozo, de alegría para Jacob. En lugar firme y será motivo de honra para la casa de su padre, como el hijo pródigo que lo vistieron de rey. Y el otro hermano estaba como un poco confundido con eso, igual que los hermanos de Yosef no estaban muy contentos con el trato que le estaba dando Jacob a Yosef. Sin embargo, por si algo es hermano, es Yahushua, ¿verdad? Pero ese aspecto de no entender sería los israelitas, puesto que obviamente Yahushua entiende todo, y ahí la explicación que le da el padre sería la respuesta a cualquiera que piense como pensaba el hermano del hijo pródigo. Entonces dice, lo hincaré como un clavo en lugar firme y será motivo de honra para la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra, lo que decía. Por eso lo puse así como el clavo arriba colgando la tienda. Colgará de él toda la honra. Yahweh va a poner en él toda la honra como el aceite de unción que se derrama y llega hasta los pies, ¿verdad? Por la barba de Aarón hasta llegar a los pies. Entonces Yahweh pone la unción en el último y empieza a bajar a los pocos, a los muchos, a las naciones. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre. ¿Se acuerdan lo que dice Yahweh de que él no comparte su estima con nadie, solo con uno? Eso se puede decir con Mashiach, con el último, con los 144,000, porque va pasando como por la jerarquía. Entonces Yahweh dice que él no comparte su estima, solo con uno comparte su estima. Se refiere al último, no lo hace con los ídolos. Dice el 42:8, yo Yahweh, este es mi nombre, a ninguno otro daré mi estima, solo le dará la estima a su nombre, nombre que pondría sobre el hombro del último, nombre sobre el hombro del hijo del hombre, para que reine. Y dice, yo Yahweh, este es mi nombre, a ningún otro daré mi estima. Entonces, si a ningún otro, es porque a uno sí, al otro es el que no. Ningún otro, porque hay uno que sí. A ningún ídolo, a ningún Elohim, sino a su nombre, al último. Yo Yahweh, este es mi nombre, a ningún otro daré mi estima, ni a los ídolos mi alabanza. Entonces ahora estamos viendo aquí que dice, lo hincaré como un clavo en lugar firme y será motivo de honor, de honra para la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra, toda la estima de la casa de su padre, que puede ser en lo genético, toda la estima que Yahweh le prometió a Yosef en las bendiciones de Génesis 49. En lo espiritual, toda la estima que Yahweh puso en Yahushua. Por eso el último viene con la doble porción. Y su padre espiritual, y a partir de su muerte, es Yahweh. Por ende, toda la estima de Yahweh Padre, que se menciona en Isaías 42, va a ser puesta sobre el último, a través del nombre que es puesto en su hombro, siendo él como el clavo del cual cuelga la tienda, los 144,000. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Vean ahí cómo empieza a hablar de personas y después pasa a los jarros y las tazas.
¿Se acuerdan que los jarros y las tazas son los muchos que van a servir dentro del templo? Entonces vea cómo menciona los hijos y nietos, los 144,000. Y los jarros y los vasos son los muchos. Por eso, como les decía, cuelga sobre él la estima, entonces él de ahí desciende a los pocos y después a los muchos. 24 en la aramea. De él penderá toda la honra de la casa de su padre, honra en magnificencia y todo instrumento pequeño. Todo instrumento pequeño, porque es como David, que tocaba música de alabanza para Yahweh. Por eso van a cambiar a Lucifer con él, porque Lucifer estaba para hacer música, como los instrumentos que se menciona que había en su cuerpo desde su creación, en Ezequiel 28. Entonces van a cambiarlo. De hecho se decía, lo vestiré con tus vestiduras. Entonces el último va a tener las vestiduras que se mencionan en el 28 de Ezequiel. De él penderá toda la honra de la casa de su padre, honra y magnificencia y todo instrumento pequeño, desde instrumentos musicales hasta instrumentos de cuerda. En sí, varios tipos de instrumentos, es el punto, como lo de Ezequiel. El primer vaso que menciona, como tazas, como botellas, odres. También como, ok, es que se refiere como el odre que se hace con piel de animal o instrumento de cuerdas. Entonces, como instrumento de cuerdas, por eso es que aparece ahí hasta instrumento de cuerdas. O botella para vino, como el odre. Como Yahushua dijo, vino nuevo en odre nuevo. Curioso que esta palabra tiene conexión por la forma en que está escrita, las letras que se utilizan, le falta una letra nada más para hacer cadáver, la palabra cadáver en hebreo. Entonces qué curioso, porque entonces se podría decir todos los vasos menores, desde las tazas hasta los cadáveres, como diciendo los muchos que son tazas y los otros que van a ser solo cadáveres. O los muchos que van a terminar como cadáveres por ser pequeños en lo que respecta a la doctrina, y pequeños en lo que respecta a la palabra que se usó con Ham por sus obras, que eran pequeños espiritualmente. Entonces, por ser pequeños espiritualmente, o sea, rebeldes en la doctrina falsa, van a tener que convertirse en cadáveres para pagar el pecado y después van a ser resucitados. Tras de eso, esa palabra que sería, que está conectado con la palabra cadáver, la forma en que está escrita aquí es Hanebalim, que es una Nun y Balim, como señores, los Baales. Y Nun sería como la semilla de los Baales. Por haber seguido a los Baales, a los señores, y esa palabra de ellos, por la semilla de los Baales, el nombre falso que les dieron los señores, o al señor al que adoran, por eso van a tener que morir y ser de los vasos en vez de los hijos. Aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá. Se está refiriendo al que va a ser quitado, ¿verdad? A Sebna, a Lucifer. Aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, aquel día, el milenio, que empieza en el sexto sello. Y después del sexto sello viene el séptimo sello, donde se dan las 7 trompetas. Por eso en la última trompeta es cuando cae Lucifer. Bueno, cerca de la séptima trompeta. Aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado. El cielo es un lugar firme, pero Yahweh va a quitar ahí a ese ángel. Será quebrado y caerá. Y la carga que sobre él se puso se echará a perder. Los que son de la carne, los que fueron escogidos por ese ángel y los que siguen a ese ángel como si fuera el Todopoderoso. La carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Yahweh ha hablado. Esto es Yatet. Esto es una puerta de una tienda de acampar abierta. Una cruz claramente y una mano. Es el pictográfico, este es Ashuri. Entonces, la mano que fue clavada en el madero es la puerta. Clavo. Clavo. La mano en la cruz abre la puerta. Entonces Yahushua, que fue clavado, es la puerta. El último es la mano de Yahweh. Entonces la mano es el último que pasa por la puerta. De primero.
según Miqueas. La mano que sella con el nombre de la puerta. La mano de Yahweh que viene en el final de los tiempos como el último para sellar a los escogidos a través del sacrificio de aquel que es la puerta. Y ese se convierte en el clavo. Y valor numérico por si algo, 414. El 14 es David, pero el último. 400 es Tab, 14 es David. 414 se vería como el último David. Después de los 400 años. El renuevo de David al final de los 400 años. Sí, 400 años y se manifiesta David como Moshe para sacar al pueblo de la esclavitud. Entonces varias cosas se pueden decir ahí. El renuevo de David que viene en el fin de los tiempos. Y curiosamente, ¿verdad? Y a Ted o Ed es testigo, o sea, esa pronunciación, Ed, testigo, y tiene la Dalet de aquí. Lo que falta sería la Ain, pero nada más lo menciono por la pronunciación.